Listo, doctores. Podemos continuar. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Ok, bueno, ya para finalizar con el tema de cáncer de mama, vamos a ver lo que confiere al tratamiento. Como sabemos, en el caso de cáncer de mama va a ser un manejo integral multidisciplinario que va a incluir desde una terapia locorregional y una terapia sistémica, dependiendo de las características de la tumoración, que van a incluir cirugía, radioterapia en cualquiera de sus variantes, no adyuvante, adyuvante o paliativa, y sistémico, que incluye quimioterapia, terapias endocrinas y pues terapias blanco. Vamos a hablar un poco de cada una de estas. En primera, pues está la cirugía. Pues el punto de la cirugía es lograr un mejor control oncológico, dependiendo de las características de la paciente, la tipificación y demás que están enlistadas ahí. Se decidiría una terapia o conservadora o una mastectomía, y dependiendo también de las características, los diferentes tipos de mastectomía que se pueden tener. Como anteriormente había dicho, todo esto va a ir ligado a factores propios del paciente, los factores biológicos propios del tumor, tipo de histología y demás, y algunos otros factores externos que pueden verse ayudados. En cuanto a la cirugía conservadora, pues versus mastectomía, entre las indicaciones que están para una mastectomía, pues es que el paciente esté contraindicado darle una radioterapia, y que posteriormente generalmente se les da radioterapia para disminuir las posibilidades de metástasis, que sea una enfermedad multicéntrica. Por eso era uno de los factores, los biológicos, por el tipo de histología que les había mencionado, que algunos tienden a mayor bilateralidad y no ser tumores precisamente concentrados, sino generalmente multifocales o multicéntricos, y pues dificultad para tener márgenes adecuados o que se tenga un resultado cosmético pues adecuado. Entre estas pues está la mastectomía total, en donde se extirpa pues todo el tejido mamario, incluyendo el complejo areola pezón. Está la mastectomía total preservadora, donde solo se remueve el CAP, y está también la mastectomía radical modificada, en el que se quita todo tejido mamario, se quita la piel, y aparte se hacen disecciones ganglionares de primer y segundo nivel. Todo esto pues va a depender de lo que se haya, dependiendo de los estudios que ya vimos en la clase de ayer, y pues las decisiones del cirujano. En cuanto a otras cosas que confieren aquí a la cirugía, pues está el de la reconstrucción. Esto puede ser inmediata o tardía, y pues va a depender obviamente de la técnica que se haya elegido al momento de realizar una mastectomía, y ya sea que haya tejido realmente viable, y pues de nuevo todo va a conferir a la viabilidad de que se tenga tanto piel para poder realizar la reconstrucción por el mismo tejido autólogo, o si se va a decidir por material prostético, y nuevamente eso va a decidirse
a partir de qué tipo de cirugía se hizo en la primera instancia. Y pues está también el asunto de la cirugía profiláctica. Esto también va a verse ligado en el tipo de histología y otros rubros como el que se determine el riesgo de que esté en riesgo la mama contralateral. Generalmente se puede recomendar o se puede pensar en esto en pacientes que ya hayan tenido un antecedente de radioterapia, que hayan cursado con una enfermedad, por ejemplo, Hodgkin en mediastino, que tengan una susceptibilidad genética, que ya la habíamos mencionado anteriormente en la clase de ayer, y pues historial de cánceres familiares, que es donde se puede ver la posibilidad de una cirugía profiláctica. Aquí, Andrea, vamos a detener tantito. Vamos a hacer una pregunta. A ver, anda por acá. Karen Joana. Sí. ¿Has escuchado del efecto Angelina Jolie? El efecto Angelina Jolie. Algo ahí de del espectáculo de qué pasó con ella en cuanto a cáncer de mama. Pues solo recuerdo que ella se detectó que tenía la mutación y se realizó mastectomía, pues de manera profiláctica, ¿no? Entonces, es eso, el efecto de Angelina Jolie es que Jolie, por su familia había el antecedente de cáncer de mama, creo que en mamá y abuela. Entonces, al hacerse la mutación de BRCA sale positiva, se realiza la mastectomía bilateral con reconstrucción y sale publicada en varias revistas a nivel internacional. Y esto dio auge a que muchas pacientes solicitaran la mastectomía bilateral. Entonces, oncológicamente para nosotros es algo delicado porque obviamente existen criterios muy definidos de quienes sí son candidatos a la mastectomía. Entonces, el hecho de la cancerofobia, que sí le decimos, no justifica el riesgo que puede tener una mastectomía, porque recordemos que la cirugía tiene secuelas. Andrea, ¿revisaste o vas a comentar algo de las secuelas de la cirugía? No. Ok, entonces, de los que ya les ha tocado rotar en la consulta de onco, ¿qué les ha tocado ver de secuelas de mastectomía? Alguien que me comente. Pues está el linfedema, está la retracción de la piel, lesiones propias de la piel, limitación del movimiento del brazo, neuropatía. Sí, entonces, si es una mastectomía, pues todo lo que dijo Contreras. Pero para las pacientes, obviamente, que son relativamente jóvenes o que son económicamente activas, el que les quede limitada la función de la extremidad, pues es algo muy delicado. Y para las pacientes que se les hace cirugía conservadora, que nada más se les quita un cuadrante normalmente, estos pacientes van a quedar con alteraciones de la sensibilidad, con una neuropatía localizada o con disminución de la sensibilidad. Al final hay que pensar y quitarnos de tabús con los pacientes y recordar que la mama pues es parte de los órganos sexuales y para una mujer es muy importante tener pues íntegro este órgano en cuanto a la sensibilidad, por eso la conservación de la mama desafortunadamente no siempre conserva todas las funciones y en el caso de la sensibilidad sí se ve afectada y pacientes que quedan con dolor crónico y lo que más tememos oncológicamente pues es el linfedema, que ahorita que veamos también la parte de radioterapia les comento un poco más. Ok, muy bien. Bueno, el siguiente apartado pues es en cuanto a la terapia, pues la quimioterapia. Ya hemos visto en clases
pasadas de que se divide adyuvante, neoadyuvante. En el caso de lo que es cáncer de mama, se basa principalmente en antraciclinas, que se ha visto de que disminuye un 33% recaídas y un 27% la mortalidad en mujeres menores de 50 años. Y pues ya agregándosele taxanos, pues se ha visto de que hace una mejoría de supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ya están los medicamentos, Pactel, Citaxel, epirubicina y doxirubicina. Aquí. Coméntalo, perdón. Bueno, aquí la importancia es de que, como hemos venido a estar diciendo, los subtipos triple negativo, como no existe una terapia blanco, pues se va a basar realmente todo su tratamiento en base a de que la quimioterapia, a comparación de lo que va la siguiente diapositiva, es de que tenemos terapias blanco en los que podemos atacar directamente ciertos receptores. En el caso de los triple negativos, pues como no existe tal cosa, pues se va a basar más que nada en la quimioterapia. Ok, aquí nos esperamos tantito. Arroyo, ¿andas por acá, Arroyo? Lo Sí, que me acá de que los tratamientos más activos de cáncer de mama son taxanos y antraciclinas. Van a ver, o sea, a ustedes no les corresponde decir quién va a recibir uno, quién va a recibir otro o quién va a recibir los dos, pero van a ver en la práctica que la mayoría de las pacientes de cáncer de mama van a recibir los dos fármacos, una antraciclina y un taxano dentro de su tratamiento neoadyuvante o adyuvante. Arroyo, entonces, ¿cuáles son los efectos adversos a mediano o largo plazo que nos preocupan de las antraciclinas y de los taxanos, sobre todo para ustedes como internistas? De las Antraciclinas. Pues los efectos cardiovasculares que se van a presentar de mayor del 10%, realmente la hipertensión. ¿Y el efecto cardiovascular en sí que más nos preocupa, cuál es? Entonces, porque la cardiotoxicidad se divide en si son arritmogénicos, si causan espasmo coronario o si causan disminución de la fracción de eyección. Hay muchas formas de causar cardiotoxicidad. ¿Qué pudieran causar las antraciclinas? Okay. Entonces, recordemos que las antraciclinas tienen riesgo de una cardiotoxicidad que es no reversible y que es dependiente de dosis y es una disminución de la fracción de eyección. Sí. Entonces, todos los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular aumentado se va a empeorar con la adición de las antraciclinas. Y los taxanos, pues son fármacos que en general los efectos a largo plazo son pocos, pero el riesgo sería principalmente la neuropatía. Entonces, causan la neuropatía periférica parecida a la de los diabéticos. Entonces, todos los pacientes diabéticos que reciben taxanos tienen más riesgo de neuropatía y generalmente es irreversible. Entonces, esto también lo tenemos en cuenta. Si ustedes ven a un diabético y trae neuropatía, pero tuvo cáncer y recibió un taxano, pues va a estar sobreestimada esa neuropatía. A lo mejor no es todo por el descontrol glucémico o por los años que tenga de diabético. Entonces ya ustedes pueden identificar ese factor de riesgo que a lo mejor está empeorando la neuropatía. Ahora, para la cuestión práctica, ¿cómo pueden identificar si ustedes ven en la consulta a una paciente de cáncer de mama? Si le preguntan a la paciente qué tratamiento recibió. La paciente les dice, me operaron y luego me dieron quimio.
O les dice, me dieron quimio y luego me operaron. Pero ¿cómo saber si la paciente recibió antraciclina, si recibió taxanos o si recibió los dos? Esto tomando en cuenta que la paciente no se acuerda qué medicamentos son. ¿Quién me dice cuál es el tip? ¿Alguien? Porque están los doctores de radioonco acá con nosotros, a ver si alguno de los residentes se acuerda. A ver, José. Por el número de ciclos, doctor, que le dieron. ¿Por qué? ¿Cómo sería ahí? Que dijeran que les dieron 6 ciclos. Ok. En realidad el número de ciclos no es tan exacto, pero la respuesta va encaminada a algo muy, muy práctico. Le van a preguntar a la paciente de qué color era su quimio. ¿Saben por qué? Entonces, váyanse todos al Google y pónganle doxorubicina, color, y vean la imagen. Ese rojo nunca se les va a olvidar. Entonces, las antraciclinas son de un color rojo intenso. Entonces, imagínense a un paciente que le están poniendo un suero de ese color rojo, nunca se le olvida. Entonces, si ustedes le preguntan a su paciente de cáncer de mama si recibió una quimio roja y cuántas le dieron, con eso pueden saber cuántas dosis de antraciclina recibió su paciente. Y la paciente les va a decir, ay, luego me dieron unas quimios blancas, que obviamente no son blancas, es que son transparentes, como cualquier suero, pero esos generalmente son los taxanos. Entonces, así es una forma en que ustedes, aunque no tengan un resumen médico, o la paciente, obviamente es raro que recuerden qué les dieron o que sepan el nombre, pueden estimar si recibió o no antraciclinas y cuántos ciclos recibió, porque eso va a ir directamente relacionado al riesgo cardiovascular. ¿Okay? Bueno, continuemos, por favor. Ok, seguimos con lo que es las terapias biológicas. Aquí básicamente sería el trastuzumab, que sería un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína HER2, de la cual ya habíamos hablado anteriormente en lo que era inmunología. Y por eso es de que lo que les había mencionado de supervivencia global y lo que es factores de riesgo, aquí era el punto, ya que hay una terapia dirigida en cuanto al HER2. Esta puede ser concomitante o secuencial. Ya eso se vería al momento de que se tipifique lo que es la tumoración. Ok, aquí nada más con el trastuzumab, doctores. Acuérdense que el trastuzumab también tiene riesgo de cardiotoxicidad, aunque aquí es reversible. Entonces, si yo les hablo de antraciclinas o taxanos, debe de ser obvio ya para ustedes decirme con cuál no se combina el trastuzumab. ¿Ok? Entonces, si el trastuzumab es cardiotóxico y las antraciclinas son cardiotóxicos, combinarlas da un efecto sinérgico. Entonces, no deben de combinarse y el trastuzumab lo podemos combinar con quimio que no sea antraciclinas. ¿Ok? Y aquí lo que sigue es las terapias hormonales, que entre un 50-70% de los pacientes pues serían con tumores hormonosensibles. De nuevo volvemos a la tipificación de la tumoración para determinar si la tumoración se va a ver beneficiada en este tipo de terapias. En el caso de esto se menciona que no está recomendada una quimioterapia concomitante y que puede combinarse con terapias biológicas si pues tiene el HER2 positivo. Entre estas de las terapias hormonales pues tenemos tres principales. El primero es el tamoxifen, que ha demostrado
una disminución de riesgo de recurrencia de un 40% y también de riesgo de muerte de 35%. Y en estos casos hay que considerar que si los pacientes que se van a poner este tipo de terapia van a tener un mayor riesgo de cáncer endometrial y pues enfermedad trombótica, que ahí están puestos los porcentajes de 1 al 2%. La siguiente terapia hormonal son los inhibidores de la aromatasa. Estos se prefieren exclusivamente para mujeres postmenopáusicas y ha demostrado también una mejoría en la supervivencia libre de enfermedad, y esto se recomienda que tengan una duración de aproximada de 3 a 5 años en total en cuanto a la terapia. Y en cuanto a los efectos secundarios principales de esta terapia serían osteoporosis y fracturas secundarias. Ok, entonces, doctores, aquí como el riesgo es osteoporosis, toda paciente que reciba tratamiento con inhibidor de aromatasa debe tener un control de una densitometría ósea anual. Y dependiendo del resultado, pues valorar la adición de tratamiento. Entonces, siempre que rotan en la consulta conmigo, les pido que repasen las guías de manejo de osteoporosis y vean qué es específico para el manejo de cáncer, porque tratamos de utilizar más medicamentos como bifosfonatos o inhibidores de la resorción ósea, porque en algunos estudios se ha visto que estos medicamentos también impactan en la supervivencia de los pacientes. Entonces, en algunos casos, en cáncer hormonal son parte también del tratamiento. Por eso, salud ósea en pacientes con cáncer de mama es un tópico muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Como tema de las terapias hormonales, pues está la supresión ovárica. Esta se puede lograr de diferentes formas, de que radiación, cirugías o antagonistas de hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta generalmente está recomendada en pacientes que rechazan o que tienen algún tipo de contraindicación para quimioterapias o para tamoxifen, y generalmente en pacientes premenopáusicas es la que está asociada a una disminución de recaídas y de mortalidad. Y pues obviamente esto, como todas las terapias hormonales, es más que nada dirigido a los pacientes que tengan receptores hormonales positivos. Y pues obviamente siendo una supresión ovárica, sus efectos secundarios van a ser pues los de una supresión ovárica. O sea, síntomas de menopausia. Andrea, entonces, ¿es pre o posmenopáusica? Es en pre. Entonces, en las post, pues obviamente ya no es necesario. Ajá, ya no sirve. Ok, y en las premenopáusicas, no en todas lo utilizamos, pero en aquellas donde queremos lograr un efecto más potente, ya sea porque tienen mucho riesgo de recurrencia o, como dice Andrea, que no podamos utilizar tamoxifeno. Ahora, obviamente el riesgo de osteoporosis se va a aumentar si adicionamos la supresión ovárica o la ablación. Muy bien. El siguiente rubro pues va a ser la radioterapia. Va a estar indicada en todos los pacientes que hayan cursado con una cirugía conservadora. Esta se va a poder administrar en diferentes tipos, de que puede ser braquiterapia, puede ser braquiterapia intracavitaria, braquiterapia intersticial, radioterapia intraoperatoria, radioterapia externa. Y pues se ha visto ya que la radioterapia postmastectomía va a reducir riesgos de recurrencia local
y pues aumente la supervivencia global hasta en un 10%. Y como aquí lo está puesto de que está indicada en pacientes con 4 o más ganglios positivos o con márgenes quirúrgicos de más de 5 centímetros. Aquí con la radioterapia, doctores, acuérdense que es un tratamiento adyuvante generalmente, disminuye la recurrencia, pero es la recurrencia local. La quimioterapia se enfoca en la recurrencia local, pero también sistémica. Entonces, Andrea, ¿cuáles son los sitios donde más frecuentemente da metástasis el cáncer de mama? Las metástasis locales. Entonces, o sea, dime por órganos o por aparatos y sistemas, ¿dónde serían los 3 o 4 primeros? Los órganos principales a donde da metástasis el cáncer de mama es pulmón, hueso e hígado. Ok, entonces pulmón, hueso, hígado son los principales de órganos a distancia. Y en cuarto, cerebro. Entonces, y también tenemos la recurrencia local. Por eso es que el tratamiento se combina y la quimioterapia se enfoca principalmente en la recurrencia sistémica, o sea, a distancia, y la radioterapia se va a enfocar en la recurrencia local o locorregional, ya sea en mama o en tórax y áreas ganglionares. Los dos son importantes, pero como la quimioterapia es la que puede tener más impacto en la supervivencia, se da primero la radioterapia. Entonces priorizamos cuando ustedes vean una paciente que va a recibir las dos opciones, en mama no lo combinamos. En mama se da primero quimioterapia y luego se pasa a radioterapia. La radioterapia no se combina con quimio en cáncer de mama, pero sí la podemos combinar con hormonoterapia y con terapias blancos, con trastuzumab. Ok, entonces para que ustedes más o menos tengan en mente cómo es la secuencia de tratamiento, que ahorita vas a poner algo de eso. Muy bien. Sí, pues aquí está el tratamiento según los estadios. De primero de 1 a 2B, que pueden ser las siguientes combinaciones de cirugía, quimioterapia más o menos radioterapia, dependiendo lo que se ve, y también según la histología puede adicionarse hormonoterapia o terapia biológica. Recuérdanos entonces quiénes irían a hormonoterapia adyuvante y a trastuzumab adyuvante. La hormonoterapia pues son los pacientes que tengan receptores de estrógenos y progesteronas positivos, y pues el trastuzumab son los que tengan HER2 positivo. Ahora, en este escenario de una paciente que ya está sin cáncer, que ya se operó, el otro tip y que sí lo deben tener en mente es cuánto tiempo dura el tratamiento. Entonces, Andrea, ¿cuánto tiempo se da la hormonoterapia y cuánto tiempo se da el trastuzumab? ¿O alguien más que nos conteste? Según he leído, doctor, la hormonoterapia se recomienda por 5 años. Ok, entonces sí, es mínimo 5 años. Hay algunos estudios que lo dan por más tiempo, pero mínimo para considerar un tratamiento adecuado son 5 años de hormona. ¿Y el trastuzumab? Trastuzumab, no me acuerdo la verdad. Entonces, el trastuzumab es por 1 año. Un año. Ajá, esto es para que ustedes cuando tengan a una paciente y no saben cuánto va a durar el tratamiento o están en espera de, a lo mejor va a haber alguna otra cosa. Entonces, si ustedes ven un reporte de patología o ven una nota donde diga, es una paciente HER positivo, pues saben que les van a dar 1 año de trastuzumab. Saben que es una paciente hormono positivo, entonces saben que mínimo va a recibir 5 años de hormona. Si están haciendo una valoración preoperatoria y está una paciente tomando tamoxifeno, pues le van a preguntar, ¿cuánto tiempo tiene tomándolo? No, pues 4 años. Entonces saben que le queda 1 año por lo menos. Entonces, para eso tienen que tener la idea de los tiempos. ¿Ok?
Entonces, continuamos con la enfermedad localmente avanzada, Andrea. Seguimos de que de 2B a 3C, pues va a ser quimioterapia, cirugía, radio y ya nuevamente dependiendo del tipo histológico, o más bien de la inmunología del paciente, de que hormonoterapia o terapia biológica. Pues será la etapa 4 de que ya esta es una pues, enfermedad avanzada y va bien dependiendo de la inmunología del paciente, si puede ser quimioterapia, la terapia nomás biológica o la terapia hormonal. Entonces, en la etapa metastásica, doctores, si se dan cuenta, no consideramos de inicio ni cirugía ni radioterapia. ¿Ok? Pero vean que dependiendo del perfil y de la inmunohistoquímica, son los tratamientos que se van a agregar, ya sea hormonoterapia o terapia blanco. Y lo otro es que la radioterapia la utilizamos en la enfermedad metastásica cuando es paliativa, cuando hay síntomas. Por ejemplo, una metástasis ósea que esté causando dolor, un síndrome de vena cava, unas metástasis cerebrales. Entonces, no es que no la vayan a recibir, pero ya cambia el uso y el objetivo del tratamiento con radioterapia. ¿Ok? En enfermedad metastásica, pues cabe recalcar que están lo que es la enfermedad metastásica visceral y la no visceral, que en visceral sería pulmón, hígado, sistema nervioso central, y no visceral pues sería hueso, tejidos blandos o que haya un derrame paraneoplásico. Y pues estas van a tener una importancia en cuanto obviamente la supervivencia, si es una metástasis visceral, generalmente confieren una supervivencia global de 12 meses a comparación de una no visceral que puede dar una supervivencia global de 3 a 5 años. Y pues estos generalmente conforme a la biología que tenga o la histología que tenga la tumoración, pues va a verse beneficios como vemos de que si se les va a agregar terapias hormonales, si va a una terapia biológica o si es un triple negativo que pues como veníamos diciendo estos pues nomás se les podría dar quimioterapia ya que no hay algún blanco más que podamos con el que podamos contar. Y pues estos se van a definir tanto como de bajo riesgo, que son los que tienen los receptores hormonales positivos, el HER2 negativo, y estos les confieren un periodo libre de enfermedad mayor a 1 año. Y pues los que son de alto riesgo, que son los que tienen receptores hormonales negativos, un HER2 positivo, estos generalmente tienen, pues obviamente tienen un peor pronóstico. Ya en cuanto a lo que es seguimiento, se refiere a que se va a hacer una evaluación periódica, generalmente trimestral, en los primeros 2 años, y obviamente el objetivo es encontrar recaídas locales, regionales o sistémicas. Generalmente se refiere que en los pacientes que tengan una cirugía conservadora, generalmente pues no hay tantas recomendaciones, en el caso una mamografía en los 6 meses al primer año. A los demás pacientes pues se les hace una mastografía más tele de tórax anuales. Y pues dependiendo, como vimos de la terapia, una densitometría semestral. Eso sería todo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, doctores? Entonces,
Entonces, tenemos apenas 3 minutos. El examen va a ser casos clínicos y los casos clínicos van a venir del reporte de patología con el reporte de inmunohistoquímica. No les voy a preguntar en sí el medicamento o la dosis, pero sí les voy a preguntar cuánto tiempo van a recibir hormono, cuánto tiempo trasto, cuáles son los efectos de la quimio que puedan recibir, si son antraciclinas, si son taxanos. O sea, estas cuestiones que sobre todo lo práctico es lo que más me interesa que lo tengan en mente. Y lo otro es que las pacientes de cáncer de mama triple negativo, como vieron, pues están limitadas porque solo tenemos la opción de quimioterapia. Entonces, generalmente son las que tienen peor pronóstico, las que tienen supervivencias más cortas. Una paciente de cáncer de mama hormonosensible tiene supervivencia mientras menos enfermedad visceral tenga. O sea, que si tiene solo enfermedad ósea, años, o sea, aunque sea metastásica. Una paciente HER positivo que recibe trastuzumab u otros anticuerpos monoclonales para HER2 también tiene supervivencias que andan alrededor de los 5 años. Y las pacientes triple negativo, su supervivencia en promedio, 1 año. A lo mucho 1 año y medio. Entonces, actualmente ya se han desarrollado nuevos tratamientos. Entonces, eso va a quedar para que vayan a repasar en casa. Aquí se los voy a poner en el chat. Entonces, que son ensayos clínicos que han avalado la utilización de medicamentos para las pacientes triple negativo. Entonces, el primero es el olaparib, aunque ya hay varios de ese tipo, que son los inhibidores de PARP. Es interesante el mecanismo de acción para que recuerden la parte de los mecanismos de reparación del DNA y vean cómo el olaparib ya está indicado en las pacientes de cáncer de mama. Y la otra es la inmunoterapia. Solizumab y pembrolizumab, que son inmunoterapias aprobadas en cáncer de mama metastásico. Viene tan fuerte la inmunoterapia que probablemente en unos años ya la tengamos como parte del tratamiento en las pacientes que se van a operar, en las pacientes para neoadyuvancia, manejo preoperatorio. Entonces probablemente, obviamente los laboratorios tienen un interés económico muy grande en esto, de que se apruebe, y probablemente sí haya estudios y se beneficie sobre todo a este grupo de pacientes, a las pacientes. Por lo menos empezar con el siguiente tema. Yo sé que no tenemos tanto tiempo, pero me interesa ir avanzando, aunque sea con la primera parte. Entonces ya está listo para que puedan compartir, a quien le toque ya la siguiente presentación.
Ay, güey, déjame busco cómo. Ok, doctor. Aquí, share Entonces, screen. sí, velo compartiendo, no hay problema. Vamos a ver CACU. Van a ver que epidemiológicamente pues es muy importante. Es el segundo cáncer después de mama. Y para ustedes, sobre todo, la relevancia, aunque no se enfoquen tanto en lo ginecológico, es que vean que es una neoplasia prevenible y que afortunadamente por el avance de la ciencia puede que en algunos años logremos casi erradicarla. Ok, muy bien, Karen. Ok, bueno, pues ya me conocen, no sé si hay alguien más. Mi nombre es Karen y pues vamos a empezar con el tema de hoy. Este es el contenido de la clase. Pues es el del encuadre, ¿no? Epidemiología, factores de riesgo, el tamizaje, las vacunas. Vamos a ver el cuadro clínico y diagnóstico, así como la histología y el tratamiento acorde a etapa clínica. Bueno, comenzando con la epidemiología, el cáncer cervicouterino pues es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres a nivel mundial y pues es la tercera causa de muerte en mujeres en países menos desarrollados. Estas dos gráficas que se observan son de Globocan de México, estadística de México, y se puede observar aquí que de todos los tipos de cáncer aquí en el país en el 2020 el cáncer cervicouterino se encuentra en el número 5, ¿no? En cuanto a número de casos nuevos que ocurrieron en el año 2020, que corresponde al 5.2%. Pues considerando obviamente hombres y mujeres considerando a mujeres. Y acá considerando hombres y mujeres, también lo tenemos en consideración con un 4.8%. Entonces, pues sí es una causa muy importante de cáncer aquí en el país. Corrigiendo aquí en la primera gráfica, igual como dice la estadística, es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres, un 8.9%. Estaba señalando acá el cuerpo uterino. Continuando con la epidemiología, en 2012, según la estadística, se diagnosticó a nivel mundial 527.600 casos nuevos de CACU y ocurrieron 265.700 muertes, ¿no? en el mundo. 85% de estos casos fueron en países en vías de desarrollo, cual pues incluye nuestro país. Este cáncer tiene una alta incidencia en mujeres de raza latina, raza negra y raza asiática. En ellas predomina y la media de edad del diagnóstico es de 47 años, siendo el 50% de las pacientes diagnosticadas antes de los 35 años de edad. Sabemos que el agente etiológico, el agente causal, pues es el virus del papiloma humano, que a nivel mundial pues es la enfermedad de transmisión sexual o origina la enfermedad de transmisión sexual más común, y pues hay una prevalencia de esta infección en el 10.4% de la población, y este virus es detectado en el 99% de los tumores pues de CACU, ¿no? Los subtipos oncogénicos más importantes son el 16 y el 18, sin embargo, hay muchos otros más que ahorita les voy a comentar. Sin embargo, estos dos corresponden al 70% de los asociados a CACU. Okay. Los factores de riesgo que tenemos asociados a esta patología, pues es la historia de tabaquismo, la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales, se refiere a la bibliografía que por más de 5 años, y la historia de enfermedad de transmisión sexual, historia en general, sea VIH, sea gonorrea, la que sea. También las múltiples parejas sexuales, la historia de displasia vulvar o vaginal, ya por BPH conocida, estados de inmunosupresión crónica, que en este caso también se incluye el HIV, que por sí solo va a aumentar hasta 5 veces el riesgo de que padezcan esta infección. Y como factor protector, único que encontré, la verdad, fue el uso de dispositivo intrauterino, ¿no? Se asocia a una disminución del riesgo de tener CACU. Okay.
hablando de los factores de riesgo, específicamente la infección por virus del papiloma humano, pues es importante conocer que no solo existen los tipos oncogénicos, ¿no? Hay más de 100 tipos de VPH, sin embargo, 13 son conocidos como de alto riesgo. El 16 y el 18, como comenté, van a corresponder al 70% de los carcinomas cervicales en todos los continentes, o a 2/3, como menciona otra bibliografía. Y el subtipo o el genotipo 16 va a corresponder al 57% del SEA cervical y el número 18 al 16%. Sin embargo, hay una variación en cuanto al subtipo de CACU. El 16 es más prevalente en el tipo escamoso o epidermoide y el 18 es más prevalente en el adenocarcinoma. Y pues también tenemos los subtipos que van a asociarse más a lesiones precancerosas, no tanto CSU, pero pues precancerosas de alto grado, NIC2, NIC3, vienen siendo el 16 en el 48% y el 18 en el 10%. Seguido de estos subtipos oncogénicos, tenemos también los genotipos 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que el 90% de las infecciones nuevas por VPH tienen una regresión en 6 a 18 meses, sobre todo en pacientes más jóvenes. Bueno, aquí un poquito de lo que viene siendo la patogenia, o más bien el ciclo de vida, ¿no? del VPH. La infección va a ocurrir solamente en las células epiteliales. Va a infectar a las células en el estrato basal y esto va a ser a través de microabrasiones. Como ya sabemos, el principal modo de transmisión del virus del VPH pues es vía sexual. Entonces, mediante microabrasiones va a entrar el virus. Aquí se ve el numerito 1. Ya una vez entrada la capa basal, va a haber una extensión lateral del virus a través de las células basales y hacia arriba. Esas células van a contener tanto el virus libre como el genoma o el DNA del virus, como enrolladito o envuelto en algo que se conoce como episoma, que es una estructura que contiene el elemento genético del virus. Entonces, las dos van a ocasionar la replicación viral dependiente de estas células epiteliales que por sí solas no contienen la maquinaria necesaria para que ocurra la replicación del virus. Entonces, lo importante aquí de la estructura del episoma es que contienen las proteínas virales que le van a conferir al virus la capacidad de avanzar en su invasión por las capas, ¿no? del epitelio. Entonces, las más importantes son las E6, la E7, la L1 y la L2. La E6 y la E7 van a promover la proliferación celular y van a prevenir la apoptosis del virus. Y la L1 y la L2, que se van a ir ya expresando más en las capas superficiales del epitelio, van a ayudar a que el virus libere los viriones de las células y pues que siga perpetuando la infección. Se comenta que el ciclo de vida del virus lleva de 2 a 3 semanas, que es el tiempo que requiere la célula epitelial para madurar y morir. Sin embargo, como vemos aquí en lo que viene siendo el número 3, ahí vemos cómo se está esparciendo los viriones ya para continuar con la perpetuación de la infección. Y aquí en donde está el numerito 4, vemos que estas células ya están infectadas y son células que estuvieron infectadas por virus de VPH de alto riesgo, que gracias a las proteínas que ya mencioné, que son las E6 y E7, lograron evadir al sistema inmunológico, lograron evitar la apoptosis, perpetuar su replicación y pues lograron que las células siguieran viviendo, acumulando mutaciones. Entonces, esto logra que la célula se convierta en una célula maligna con múltiples alteraciones genéticas. Esto es lo que se conoce como la oncogénesis, ¿no? de estas proteínas, o más bien del virus, ¿no? Van a interactuar asimismo con genes supresores tumorales. Y pues de esta manera puede que estos subtipos de alto riesgo del virus lleven a lo que viene siendo la expresión del cáncer, ¿no? En los pacientes. No sé si quedaron dudas aquí.
Entonces, la historia natural de la enfermedad es como mencioné. Se va a adquirir la infección por el virus del VPH, la cual puede tener regresión espontánea hasta en el 90% de los casos en varios meses, ¿no? Si la infección persiste, ya que la paciente tenga factores de riesgo importantes o que tenga algún genotipo de alto riesgo, nos puede llevar a la aparición de lesiones precancerígenas o precancerosas, que viene siendo la neoplasia, la neoplasia intracelular, que viene siendo la NIC1, NIC2, NIC3, ¿no? La NIC1 es la que se va a asociar con una replicación viral continuada y va a tener una regresión mayor, ¿no? En el 70 al 90% de los casos. La NIC2 va a tener una regresión anual del 15 al 23% de los casos, y pues hasta el 55% a los 6 años. Y la NIC3, que ya es como tal la lesión precancerosa, va a progresar del 0.2 al 4% de los casos a carcinoma invasivo en 12 meses, según la bibliografía. Y pues esta es la historia natural, ¿no? Ok. En cuanto al tamizaje, pues principalmente tenemos la citología cervical, ¿no? La citología cervical es lo que nosotros conocemos como el Papá Nicolau, que el Papá Nicolau es la técnica, ¿no?, para realización de la citología cervical. Y también hay otra técnica que es la citología basada en líquido, ¿no? Estos dos pues son los métodos estándar de screening. Es menos útil esta técnica para el diagnóstico de adenocarcinoma, ya que es difícil el muestreo del canal endocervical. La citología cervical se realiza en lo que viene siendo la zona de transformación, de ahí donde se requiere tomar el muestreo mediante cepillado, ¿no? Va a reducir la incidencia, se reporta que reduce la incidencia en un 60-90% de los casos, ¿no?, desde que apareció la citología cervical, y ha logrado disminuir la tasa de mortalidad por CACU. Sin embargo, es poco sensible, tiene una sensibilidad alrededor del 50%, pues esto va encaminado o de la mano debido a que es operador dependiente. Y no solo existe la citología cervical como método de tamizaje, también tenemos ya test pues de detección de DNA, que viene siendo detección de DNA del VPH de los genotipos de alto riesgo. Estos exámenes solo se deben utilizar en algo que se conoce como cotest en las guías, ¿no? Así lo menciono. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a ser adicional a la citología cervical. Tiene sus ventajas. Sus ventajas es que no es obligado que se realice con espéculo, como viene siendo la citología cervical, sino que puede ser simplemente introduciendo un cepillo. Incluso se menciona en la bibliografía que lo puede hacer la paciente por sí sola, pero no vi que esté indicado en las guías aquí nacionales, ¿no? Hay múltiples test de detección de DNA del VPH. Tenemos los de primera generación y que van a detectar solamente el genotipo 16 y 18. Estos se pueden utilizar, o también se puede utilizar los test que detectan VPH de alto riesgo, que esos nos van a detectar múltiples variables o múltiples subtipos oncogénicos de alto riesgo, que son 14, sin embargo, no nos va a reportar como tal el genotipo, ¿no? Solo nos va a decir que pues sí lo tiene. El de primera generación, la ventaja es que te va a decir si es 16 o si es 18. En cuanto al tamizaje, continuando, de los 21 a 20, se divide por edades, ¿no? De los 21 a los 29 años de edad, vamos a comenzar por ahí. La citología se debe realizar cada 3 años. Se debe evitar en las pacientes más jóvenes, en menores de 21 años de edad. Todavía las guías de práctica clínica mexicanas mencionan que se debe realizar a partir de la primera relación sexual o a los 21 años de edad, lo que sea primero, ¿no? Pero las guías ya internacionales mencionan que antes de los 21 años de edad no está indicado, hasta después de esta edad, y no se recomienda de manera anual, sino cada 3 años, excepto en aquellos pacientes que tengan factores de alto riesgo. Esto sí se debe realizar de manera anual, como dicen aquellas que ya tengan historia de CACU, que ya tengan historial de un NIC2 o NIC3, o que tengan antecedentes de inmunocompromiso, como es la infección por virus del VIH. Estos pacientes que recién se diagnostican con VIH deben realizarse citología cervical cada 6 meses y posterior a eso de manera anual.
también es importante mencionar a las pacientes que ya se vacunaron, ¿no? Las pacientes que ya se vacunaron deben continuar con la citología cervical como método de tamizaje cada 3 años, debido a que, pues, dependiendo de la vacuna que se aplicaron, de todos modos hay otros tipos que son oncogénicos que no están cubiertos, ¿no? Y que también lo pueden ocasionar. Y el test de detección del DNA del VPH, como ya mencioné, no se recomienda para todos, no se recomienda en menores de 30 años de edad, solo en mayores de 30 años y, como ya mencioné, en COTES, es decir, adicional a la citología cervical. Ok, aquí por cuestiones de tiempo vamos a terminar esta parte de la clase. Muy bien, Karen. La verdad, todos los puntos que has mencionado es lo que más importante siempre les pregunto en la consulta y tienen que tener en cuenta. Así que, pues vamos bien. Ya en la siguiente les voy a comentar unos detalles aquí del tamizaje. ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces nos vemos mañana, doctores. Buenas noches. Bye. Ándale.